buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado, me dedico a asesorar y defender personas en el ámbito del derecho penal. Hoy vamos a tocar un libro, vamos a continuar con la lectura como un audiolibro relacionado al Código Procesal Constitucional. Los abogados también interponemos habeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento, etcétera. Entonces tenemos que estar al tanto de cómo van cambiando las leyes y qué contenido le dan a las leyes. Bien amigos, estamos en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional. La primera pauta, y yo diría la única que voy a dar, es que antes de que leas el libro o escuches el audiolibro, es que el que comenta o el libro que tú vayas a ver tiene que estar a la par con la ley vigente, es decir, preocúpate por la ley vigente. Vamos a tocar ahora los principios procesales en el ámbito de derecho constitucional, ¿no? De garantías constitucionales. Entiéndase, por ejemplo, ¿no? De que el juez y las partes, ¿no? ¿Cómo se dirige esto? ¿Voy a esperar a que las partes presenten escritos o es el juez el que dirige todo? ¿No? Eso es lo que te vas a enterar ahora. Es gratuito, hay un costo, ¿cuándo se paga? Las empresas que tienen mucho dinero pueden presentar garantías constitucionales, bueno, acción de amparo, por ejemplo, y va a ser gratuito para ellos también. Esas son preguntas que van a ser resueltas. Oye, ¿qué sucede si yo voy a interponer una acción de amparo en contra de una empresa? Ellos tienen todo un aparato, ¿no? Toda una gran cantidad de abogados, o el estudio jurídico más importante del Perú, por ejemplo. Y de repente yo no soy un abogado tan importante, con tanto poder económico, político, etc. ¿Hay algún principio que permite que el juez los pueda generar de alguna forma un tipo de igualdad? Esto también se toma en cuenta en los principios en el ámbito del derecho procesal constitucional. Voy a hacer una pausa para poder hacer una pequeña introducción relacionada a las leyes. ¿Ok, amigos? Bien, ahí está la pausa. Ustedes van a ver aquí que es una página web privada en donde estoy tratando, no privada, no, web que va a estar en la parte de abajo, la dirección web, y tú vas a poder ir revisando poco a poco cómo se va avanzando el libro o la lectura del libro. Primera pauta. Recuerden, el Código Procesal Constitucional es la ley 31.307, se publicó el año 2021, ¿cierto? Bien, miren, aquí la primera pauta es, así nació, con un primer párrafo, no respetó el antiguo código. El antiguo Código Procesal Constitucional, ¿cuál es? La ley 28.237, publicada en el 2004. ¿Recuerdan las lecturas anteriores que decían, oye, en realidad es el código que se ha mantenido? Y hago una observación aquí. Este artículo 3 antiguo, ¿no? Del año 2004, voy a usar ese término, era más completo. Y cuando se regula el artículo 3, que estamos hablando de los principios procesales, no, solo se quedó con un cachito. Han tenido que ser modificado el 2022, hace 2 años, para volver a ser como era antes. ¿Se imaginan? El 2022 está regulando lo que se regulaba desde el año 2004. Cosas que suceden en el país. Lo que no comenta el autor, y tengo que decirlo, el autor, por ejemplo, es un maestro, ojo, no es cualquier jurista. El maestro, en este caso, es Víctor García Toma, un maestro constitucionalista, nadie va a negar esto. Sin embargo, entiendo de que, dado de que el artículo 3 se mantiene en casi, yo diría en 99% en cuanto a regulación, el maestro lo que ha hecho es dejar de lado, espero equivocarme yo, dejar de lado de que la nueva ley, en el año 2022, hace una exclusión. Hay un principio, el principio también de gratuidad, ¿no? Si no tienes dinero, puedes presentar tu habeas corpus, tu acción de amparo, etcétera, no hay problema. Pero, si tú eres una empresa, antes te prohibían, tú ya no era gratuito para ti, tenías que pagar. Y ahora, desde el 2022, sí puede ser una persona jurídica, ¿no? De repente las ONG, ¿no? Pero si tus fines eran de lucro, ¿no? Con fines de lucro, entonces, y contra resoluciones judiciales, ya no podía ser gratuito, ya no puede ser gratuito hoy en día. Ese extremo, ese cachito, no lo ha comentado el autor. Entiendo por qué son los mismos argumentos, de repente el mismo trabajo de investigación, pero con la antigua ley. Estamos hablando del 2004. ¿Está bien? Bien, amigos,
Lo que también es importante para que ustedes tengan en cuenta es que estos principios, si bien es cierto, te habla de, por ejemplo, el principio de dirección judicial del proceso, ¿está bien? O de economía o de inmediación. Estos tienen subprincipios y también los desarrollan. Y de esto nos va a informar mucho este texto, este comentario. Lo que también es importante es que al final hace como una sumilla de jurisprudencia. Esta jurisprudencia hemos identificado que son como 26 temas que se toca y que tú lo puedes revisar en cualquier momento. Mi objetivo no es revisar la jurisprudencia, mi objetivo no es citar los libros, sino dar una lectura sencilla para poder introducirnos a la lectura y que tú lo leas. Si tienes la posibilidad de comprarte el original, cómprate el original. Si no la tienes, descarga el libro, que está en internet y también lo hemos puesto debajo en un enlace. Bien, así que anímate a leer, que tengas un excelente día y sigue con el audiolibro. Cuídate. Víctor García Toma es el jurista que ha comentado el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional en Perú. No se olviden. Bien, seguimos con la lectura. Denominase principio aquella pauta basilar, postulado o proposición con sentido y proyección normativa. Esta forma parte del núcleo central de un sistema jurídico. Este cumple una función informadora, normativa u orientadora dentro del sistema en la medida que inquieran en la acción legislativa, interpretativa o integradora por parte de los operadores del derecho. Asimismo, coadyuva mediante su utilización a asegurar de manera directa o indirecta la proyección normativa de los valores o postulados ético-políticos y la proposición técnico-jurídica, señalada expresa o implícitamente en el sistema. En ese sentido, inspira el despliegue axiológico y técnico-jurídico de este. El artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional señala la obligatoriedad de que todos los procesos constitucionales deban desenvolverse con arreglo a ciertos principios de carácter adjetivo. Para abordar dicha materia es dable exponer una visión totalizadora de la noción principios generales del derecho. Al respecto, veamos lo siguiente. Los principios generales del derecho aluden a la pluralidad de postulados o proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica, que por tales constituyen parte del núcleo central del ordenamiento jurídico de un Estado. Insertados de manera expresa o tácita en el ordenamiento jurídico, están destinados a asegurar la proyección normativa en determinados valores o postulados ético-políticos, así como específicas proposiciones de carácter técnico-jurídico. Dicha noción es enteramente coherente con la acepción que formula la Real Academia de la Lengua Española, que la asocia con base, fundamento, origen o razón fundamental, sobre lo cual se procede discerniendo en cualquier materia, causa primitiva o primera de una cosa o aquello que procede de cualquier modo. El sentido de los principios generales del derecho involucra tanto los juicios estimativos, principios de conocimiento, como los juicios lógicos que estructuran el comportamiento jurídico, juicios de valor. Por consiguiente, devienen en las bases axiológicas y lógico-jurídicas que dan a un ordenamiento jurídico su sentido ético, su medida racional y su fuerza histórica. Los axiomas básicos del derecho pueden ser clasificados como principios generales del derecho plenario y principios generales del ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho plenario. Se trata de fundamentos que tienen manifestaciones universales, por lo que pueden estar exentos de referencias específicas en un ordenamiento jurídico. Se subdividen en A. Fundamentos ius axiológicos. Se trata de axiomas que responden a las exigencias de una justa regulación de las relaciones jurídico-sociales. Reflejan la concepción primaria del hombre
que identifica el derecho con la justicia a través de nociones como buena fe, orden jurídico, dignidad de la persona. Exponen pautas superiores de justicia, inmutables, abstractas, permanentes y universales, y cuyo descubrimiento y develación surgen del imperio de la razón. Estos fundamentos toman muy en cuenta la naturaleza humana y por ende su realidad ontológico universal. Son invocables en cualquier sistema jurídico, aunque su especificación varíe según las coordenadas culturales de cada comunidad. B. Fundamentos disciplinarios. Son axiomas que imponen la institucionalización y desarrollo de una disciplina específica del derecho. En puridad, subsumen, condensan o resumen la quinta esencia de una disciplina. Tal es el caso de lo previsto en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Punto 2. Los principios generales del ordenamiento jurídico. Se trata de fundamentos que tienen manifestaciones concretas y específicas en un ordenamiento jurídico. Se subdividen en A. Fundamento ideológico. Son axiomas o ideas fundamentales que usualmente aparecen en la fórmula política de un orden social determinado, constituyéndose por tales en los vectores de lo que éste expresa acerca de su sistema jurídico. En función de ellos, inspiran a legisladores y jueces. B. Fundamentos de tradición comunitaria. Son axiomas que dan tipicidad y fisonomía al orden jurídico de una comunidad y expresan los criterios y convicciones que le imponen a este su idiosincrasia y peculiaridad histórico-cultural. Develan el espíritu nacional en el ordenamiento jurídico. Ubicación y definición de los principios procesales. Dichas pautas basilares hacen referencia a la pluralidad de postulados o proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica, que por tales constituyen parte del núcleo central del ordenamiento procesal constitucional de un Estado. Insertados de manera expresa o tácita en el ordenamiento jurídico, están destinados a asegurar la proyección normativa de determinados valores o postulados ético-políticos, así como específicas proposiciones de carácter técnico-jurídico. Morales Godo señala que los principios procesales contienen las líneas directivas que sirven de sustento y desarrollo al ordenamiento procesal. Monroy Gálvez consigna que son aquellos principios generales del derecho que sirven para describir y sustentar la esencia del proceso, y además para poner de manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado. Asimismo, que son la expresión monodisciplinaria de aquellos. Espinosa Ceballos refiere que son aquellos postulados axiomáticos que sobre la base de su consistencia lógica determinan la naturaleza, la razón de ser o esencia de los procesos constitucionales, la defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Estos apuntan a alcanzar objetivos específicos que se manifiestan en el ámbito del ejercicio de la jurisdicción constitucional. Eto Cruz y Melgarejo Allegreto exponen que constituyen el pórtico hermenéutico que ordena y sistematiza la legislación procesal. Entre las principales características que ostentan los principios procesales contenidos expresa o implícitamente en el Código Procesal Constitucional tenemos las siguientes. Exponen postulados o axiomas que alcanzan a todos los procesos constitucionales reconocidos en la Constitución, los cuales se encuentran desarrollados en el Código Procesal Constitucional. Por ende, acreditan su condición de pautas basilares vinculantes desde el inicio y hasta la finalización de un proceso. Exponen postulados o axiomas que permiten eventualmente cubrir las áreas incompletas o lagunosas del Código Procesal Constitucional. Deben ser aplicados por los operadores jurisdiccionales
o pueden ser invocados para su utilización por las partes adscritas a un proceso constitucional. Tienden a satisfacer y permitir alcanzar los fines concretos de los procesos constitucionales. Así, el Tribunal Constitucional, en el caso Carmen Tafur Marín de Lazo, el expediente 266 del año 2002, acción de amparo, ha señalado que las diferencias que distinguen un proceso judicial ordinario de un proceso constitucional radican en que los principios previstos en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional devienen en fundamentos ineludibles para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales. El artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional consigna como principios procesales disciplinarios los siguientes: el principio de dirección judicial del proceso, el principio de gratuidad en la actuación del demandante, el principio de economía, el principio de inmediación, el principio de socialización. Cabe señalar que los referidos principios a su vez contienen implícitamente otros que igualmente coadyuvan a los objetivos propuestos para su inserción en el Código. En ese sentido, los principios expresamente consignados despliegan otros como líneas vectoriales. El Tribunal Constitucional, en el caso José Morales Dazo, expediente 48-2004 PI, ha señalado que en el aseguramiento del ejercicio de las funciones del Supremo Intérprete de la Constitución, los principios procesales establecidos en el artículo del Código Procesal Constitucional tienen valor normativo. Es dable advertir que los principios anotados ya se encontraban previstos en el título preliminar del Código Procesal Civil. A efectos de darle racionalidad a su inserción en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, debe entenderse que su interpretación y aplicación se sustenta en agudizar y profundizar sus alcances y efectos a los fines peculiares y específicos de los procesos constitucionales. En suma, deben ser objeto de adaptación en función de la naturaleza y objetivos a alcanzarse a través del habeas corpus, el amparo, el habeas data, etc. procesal. Tal como se señaló precedentemente, los principios procesales forman parte de los principios generales del derecho plenario en su vertiente de fundamentos disciplinarios. Entre las principales características que ostentan los principios procesales contenidos expresa o implícitamente en el Código Procesal Constitucional, tenemos las siguientes. Exponen postulados o axiomas que alcanzan a todos los procesos constitucionales reconocidos en la Constitución, los cuales se encuentran desarrollados en el Código Procesal Constitucional. Por ende, acreditan su condición de pautas basilares vinculantes desde el inicio y hasta la finalización de un proceso. Exponen postulados o axiomas que permiten eventualmente cubrir las áreas incompletas o lagunosas del Código Procesal Constitucional. Deben ser aplicados por los operadores jurisdiccionales o pueden ser invocados para su utilización por las partes adscritas a un proceso constitucional. Tienden a satisfacer y permitir alcanzar los fines concretos de los procesos constitucionales. Así, el Tribunal Constitucional, en el caso Carmen Tafur Marín de Lazo, expediente 266-2002, acción de amparo, ha señalado que las diferencias que distinguen un proceso judicial ordinario de un proceso constitucional radican en que los principios señalados en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional devienen en fundamentales e ineludibles para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales. Es dable advertir que los principios anotados ya se encontraban previstos en el título preliminar del Código Procesal Civil, a efectos de darle racionalidad a su inserción en el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Debe entenderse que su interpretación y aplicación se sustenta en agudizar y profundizar sus alcances y efectos a los fines peculiares y específicos de los procesos constitucionales. En suma,
deben ser objeto de adaptación en función de la naturaleza y objetivos a alcanzarse a través del habeas corpus, el amparo, el habeas data, etc. Punto 1. El principio de dirección judicial del proceso. Dicha pauta basilar impele al operador jurisdiccional a encauzar y administrar el proceso a su cargo, al cumplimiento de su objeto de creación. Para tal efecto, le está vedado supeditarse a la mera acción volitiva de las partes, amén de que no debe constreñirse a resolver solo en función de las pruebas ofrecidas. Mesía señala que el operador jurisdiccional no es un simple notario encargado de protocolizar las actuaciones de las partes, sino que su deber es controlar la actuación de estos, teniendo como objetivo que el conflicto sometido a su jurisdicción sea resuelto en el menor tiempo posible. Más aún, si se tiene en consideración que son los derechos fundamentales de la persona los que están en juego y requieren de una reparación urgente frente a los agravios. Abad Yupanqui indica que dicho principio es la expresión más cabal y evidente de la concepción publicista del código. En esa línea, puede señalarse que dicha pauta basilar es planteada en oposición al principio dispositivo, el cual es intrínseco a los instrumentos procesales privatistas. Es dable recordar que en la esfera procesal privatista el operador jurisdiccional aparece sujeto a la irrestricta disposición de las partes. Dicha concepción, como hija del ideario de la Revolución Francesa, señala que las partes son dueñas y titulares de ciertos derechos, por lo que el juez queda sujeto a la voluntad de estos en la solución de un conflicto. En suma, aquel es un mero auxiliar en la solución de dicha problemática. La adopción del sistema publicista en los procesos constitucionales se sustenta en que estos tienen por finalidad que el operador jurisdiccional, en representación del Estado, asegure la supremacía normativa de la Constitución y la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona. Por ende, niega que la magistratura tenga la mera condición de asistente o auxiliar de las partes en la solución de una problemática que rebasa largamente los intereses particulares. Esta acción publicista, basada en la oficialidad o protección pública, radica en la convicción de que los conflictos de naturaleza constitucional no pueden quedar sujetos a la mera disposición de los particulares o del propio Estado, ya que tienen que ver directamente con la razón de la existencia del cuerpo político y los intereses de la comunidad en su conjunto. En efecto, tal como señalan Eto Cruz y Palomino Manchego, dicho principio es emblemático de la vocación inquisitiva del proceso, ya que a diferencia de la vocación dispositiva, la dinámica de la litis no queda circunscrita a la voluntad de las partes, sino a la responsabilidad del juez, el cual tiene el deber funcional de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance. A guisa de ejemplo, cabe exponer que como consecuencia de esta acción publicista inquisitiva, aun cuando luego de presentar una demanda de inconstitucionalidad la parte demandante se desistiese de la continuación del proceso, el Tribunal Constitucional ordenará su continuación en atención a la naturaleza y fines del mismo, el respeto a la supremacía normativa de la Constitución frente a los alcances y contenidos de una ley o norma con rango de ley. Para corroborar lo expresado, es dable remitirse a lo establecido en el artículo 106 del Código Procesal Constitucional. Admitida la demanda y en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio, con presidencia de la actividad o interés de las partes. El proceso solo termina por sentencia. Asimismo, esta acción publicista inquisitiva, en atención a los fines que persiguen los procesos constitucionales, permite incluso ser iniciados a través de terceros, tal en el caso de lo previsto en los artículos 31, 40, 41 y 67 del Código. Al respecto, veamos lo siguiente. La demanda, habeas corpus, puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor,
sin necesidad de tener su representación. Tampoco se requerirá firma de letrado ni otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. Artículo 40. El afectado, proceso de amparo, puede comparecer por medio de un representante procesal. No es necesaria la inscripción de la representación otorgada. Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. Para este efecto será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los registros públicos. La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales. Artículo 41. Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando ésta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso. Artículo 67. Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento. La aplicación de este principio acarrea, entre otros, el cumplimiento a los deberes funcionales siguientes: el deber de encauzar y liderar la actividad procesal, el deber de disponer las medidas destinadas a resolver la causa adecuadamente, el deber de adecuar el desarrollo del proceso a efectos de garantizar la eficiencia y eficacia respecto de sus fines, el deber de promover y alcanzar la continuación del proceso, aun en el caso de que exista una duda razonable respecto de si debe declararse concluido. Tal es el caso de la falta de certidumbre o certeza plena acerca del plazo para la interposición de una demanda. El juez competente para la admisión de la demanda, la subsanación de las deficiencias de la presentación de la demanda, etc. El deber de impedir la manifestación de conductas retardatarias y de oclusión. El deber de consumar la plasmación de los fines del proceso en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la supremacía normativa de la Constitución. Sobre la materia, el Tribunal Constitucional, en el caso José Morales Dazo, expediente 48 del año 2004, PI, ha señalado que, de un lado, el operador jurisdiccional tiene la responsabilidad de controlar la actividad de las partes, evitando una conducta procesal obstruccionista, y del otro, el auspiciar el cumplimiento de los fines de todo proceso constitucional con eficacia y prontitud. En tal sentido, corresponde al juez constitucional detectar y estimar aquella conducta procesal que, intencional o no, pretende convertir el proceso en un ritualismo de formas, antes que en un eficiente cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto por la supremacía normativa de la Constitución. En suma, el papel del juez no es de un componedor, sino de un inspirador de la plena vigencia de los derechos fundamentales y del orden constitucional. El principio de dirección judicial del proceso y la carga de deberes funcionales que éste conlleva crea la necesidad de señalar otros principios que actúan como líneas vectoriales para la determinación de sus alcances y contenidos. Dichos principios vectoriales son los siguientes:
el principio de impulso de oficio, el principio de elasticidad, el principio pro actione. Al respecto veamos. El principio de impulso de oficio plantea el deber del operador jurisdiccional de agilizar la marcha del proceso de manera autónoma, sin necesidad de la intervención de las partes. Ello a efectos de que éste concluya y genere la consecución de los fines para el que fue creado por el legislador. En ese contexto, resguarda que el proceso no quede a la merced del ánimo o disposición de las partes, e incluso que evite los recursos dilatorios o maliciosos tendientes a adormecer la actividad jurisdiccional en relación con su razón de ser, resolver una controversia de naturaleza constitucional mediante la cual se defiendan los principios, valores y normas constitucionales, amén de proteger los derechos fundamentales de la persona. Principio de elasticidad plantea el deber del operador jurisdiccional de acondicionar y adoptar las formalidades previstas en el proceso a la consecución de los fines del mismo. En efecto, si bien las formalidades procesales son imperativas y vinculativas in genere, cabe que en una determinada circunstancia el operador jurisdiccional se vea en la necesidad de flexibilizar su aplicación en aras de solucionar el conflicto de intereses, la eliminación de la incertidumbre jurídica y la consecución de la paz social en justicia, dentro del marco de defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de la persona. No obstante, lo expuesto, como bien precisa Castillo Córdoba, la flexibilidad que supone este principio a favor de la actuación del juez no debe ser interpretada como si significase que el juzgador queda desvinculado del derecho. El juez, como no podrá ser de otra forma, sigue vinculado con el derecho y por tanto con las reglas procedimentales existentes. Lo único que está ocurriendo es facultándole y obligándole a que esas reglas deben ser seguidas sin olvidar la finalidad que se persigue con el procedimiento en concreto: la defensa de un derecho constitucional o de la Constitución misma. El procedimiento, no debe olvidarse, tiene la naturaleza de medio cuando intenta seguirse de forma que pone en serio riesgo la consecución del fin. Ese acontecer procesal se deslegitima y se convierte en inconstitucional. El principio pro actione plantea que el deber del operador jurisdiccional de aplicar la exigibilidad de los requisitos para el acceso a la justicia se efectúe de manera restrictiva, a efecto de que la persona demandante pueda conseguir la exposición judicial de la supuesta amenaza o infracción de sus derechos fundamentales o la propia defensa de la Constitución ante el órgano jurisdiccional. En esa misma medida, las demás reglas procesales deben ser aplicadas con amplitud, en aras de que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el fondo, la materia litigiosa. En ese contexto, el operador jurisdiccional debe optar por la admisión de la demanda o la continuación del proceso en caso de duda. Así, el Tribunal Constitucional, en el caso Inversiones Dream S.A., en el expediente 2302 del año 2003, acción de amparo, señaló: se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse hacia la continuación del proceso y no por su extinción. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional, en el caso Magali García Zamora, expediente 933 del año 2000, acción de amparo, expresó: el principio pro actione impone que el juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, como sería la de declarar improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, debe acoger aquellos que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. De allí que se ordene la remisión de la demanda al juez competente.
Punto 2. El principio de economía. Moreno Rodríguez consigna que el principio de economía abarca todos los mecanismos actos para lograr un rápido y eficiente diligenciamiento de los actos procesales. Couture expone que debe existir una necesaria proporción entre el fin y los medios utilizados en el proceso. En ese sentido, la referida pauta basilar se sustenta en los criterios de economía de tiempo, gastos y economía de esfuerzos. Con relación a la economía de tiempo, esta debe ser percibida como la de actitud de hacer cesar la amenaza o restaurar el derecho conculcado en el lapso más breve posible. Con relación a la economía de gastos, establecía la gratuidad en la actuación del demandante. Esta debe ser entendida específicamente como la actitud del operador jurisdiccional de evitar la realización de actuaciones que generen costos innecesarios en desmedro del presupuesto del ente que imparte justicia constitucional, vale decir, evitar la onerosidad desproporcionada del proceso, a efectos de que los recursos estatales asignados puedan ser ejecutados para beneficiar integralmente el normal desempeño de la actividad jurisdiccional, consecuentemente, a favor de todos los potenciales usuarios. Con relación a la economía de esfuerzos, esta debe ser percibida como la actitud del operador jurisdiccional de dirigir el proceso evitando la realización de actos procesales inconsecuentes, superfluos o redundantes para los fines del proceso. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso Julio Sánchez Escobedo, expediente 2522 del año 2005, habeas corpus, ha señalado: es pertinente precisar que la demanda de habeas corpus fue rechazada in limine, incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión. Al haberse producido el quebrantamiento de forma, procedería a devolverse los autos con la finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento. No obstante, por celeridad y economía procesal, a efectos de evitar las dilaciones innecesarias que acarrean un nuevo tránsito por la vía judicial, y estimando que en autos aparecen elementos de prueba suficientes para emitir pronunciamiento de fondo, el tribunal ingresa a resolver el asunto controvertido. El principio de economía y la carga de deber funcional que éste conlleva crea la necesidad de señalar otros principios que actúen como líneas vectoriables para la determinación de sus alcances y contenidos. Dichos principios vectoriales son los siguientes: principio de celeridad y el principio de concentración. Al respecto, veamos. El principio de celeridad plantea una actuación jurisdiccional guiada por la búsqueda de resolver con prontitud y rapidez. Para tal efecto, debe impedir la consumación del vicio de inercia, que pudiera emanar de una o ambas partes. Cabe señalar que la praxis jurisdiccional acredita que en algunos casos concebida al demandante una medida cautelar, éste tiende a adormecer el proceso. El principio de concentración plantea regular y limitar los actos procesales. Ello con el objeto de que estos se realicen sin solución de continuidad y evitando de que las cuestiones incidentales entorpezcan la razón de ser del proceso. En suma, se debe buscar el pronunciamiento directo sobre el fondo, subsanado en el íter procesal todos los vicios procesales que van en desmedro de dicho objetivo. Punto 3. El principio de inmediación. Messier explica que dicho principio busca el acercamiento del operador jurisdiccional a las partes para alcanzar un conocimiento más cabal de los intereses en litigio. Asimismo, propende al acceso inmediato de todos los instrumentos y lugares que guarden directa relación con el proceso. En esa idea, el Código propugna que el operador jurisdiccional tenga el mayor grado de acercamiento admisible con los elementos subjetivos y objetivos vinculados al proceso. Monroy Gálvez señala que con la aplicación de dicho principio se apunta al mayor contacto posible, sobre todo aquello que configura el contexto real del conflicto de intereses o incertidumbre subyacente en el proceso judicial. En puridad, esta pauta basilar aspira a que la resolución del proceso no se lleve en el aire, sino con claro y firme asentamiento en la realidad del caso concreto.
La inmediación puede ser subjetiva cuando el contacto se produce en relación con las partes, tal el caso de concesión de citas y entrega de ayudas memoria. Y objetiva cuando el acercamiento se establece en relación con los instrumentos y lugares que rodean el proceso, tal el caso de visitas de inspección, etc. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso José Morales Dazo, expediente 48-2004, ahí ha indicado que en determinados casos es indispensable que el juez canalice ante sí la mayor cantidad de elementos que le permitan arribar a una decisión fundada en derecho. Esto es, a concretizar el valor justicia al interior del proceso. Punto 4. El principio de gratuidad. Moreno Rodríguez afirma que dicho principio hace referencia del beneficio a litigar sin ningún tipo de desembolso económico. Ello se traduce en afirmar la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia en favor de las personas de escasos recursos a efectos de la obtención de una resolución fundada en derecho, superando la barrera de la carencia de medios económicos para solventar el proceso. Este ya se encontraba previsto en el inciso 16 del artículo 139 de la Constitución, bajo el nomen juris de principio y derecho de la función jurisdiccional, en el cual se establece el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para la persona de escasos recursos y para todos en los casos que la ley señala. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso José Morales Dazo, expediente 48-2004, ahí señaló que la referida pauta basilar se traduce en asegurar a las personas de escasos recursos el acceso y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus diferencias litigiosas vinculadas con derechos fundamentales dentro de un proceso judicial gratuito. Asimismo, estableció que la referida pauta basilar contiene un mandato constitucional que exige la remoción de los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Ahora bien, el Código sustenta dicho beneficio a favor del demandante, atendiendo no solo al reconocimiento del nivel de pobreza en la que vive buena parte de la ciudadanía, sino fundamentalmente en razón a la naturaleza y fines específicos de los procesos constitucionales. En ese sentido, Castillo Córdoba expone que es de una especial trascendencia que no exista ningún tipo de elemento que obstruya el acceso a los medios de salvación de los derechos constitucionales o de los medios que tiendan a hacer efectivamente vigente el orden constitucional. Respecto, el artículo 4 del título 1 señala que en los casos de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad puede recurrir a la defensa pública y, si la hubiere, a la especializada en defensa constitucional y derecho procesal constitucional. La aplicación de dicho principio apunta a la exoneración del pago de costas judiciales. Cabe señalar que se denomina como costas a los gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un proceso judicial. Estas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial, peritos, depositarios, interventores, martilleros públicos, curadores procesales, etc. Se diferencian de los costos en que estos últimos hacen referencia a los honorarios del abogado de la parte vencedora, más un 5% destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial. Ahora bien, dicho principio presenta ciertas matizaciones, las cuales se encuentran previstas en los artículos 20 y 97 del Código. En el primer caso se establece que en los procesos de defensa de los derechos fundamentales, en el supuesto de la demanda, que el demandante hubiese tenido primicialmente una medida cautelar y que luego en la resolución final del proceso no se reconociese el derecho reclamado, el demandante sufrirá la liquidación de costas y costos derivados del procedimiento cautelar. Asimismo, señala que el sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad,
Por ende, de verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños, y si el juzgador lo considera necesaria, a la imposición de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal. En el segundo caso, se establece que en el proceso de acción popular, al Estado se le puede imponer en la sentencia estimatoria el pago de los costos del proceso. Empero, si la demanda fuese desestimada, se podrá condenar al demandante dicho pago, cuando el operador jurisdiccional acredite que incurrió en manifiesta temeridad. Punto 5. El principio de socialización del proceso. Plantea la responsabilidad del juez de evitar que los desequilibrios e inequidades materiales existentes entre las partes impidan una decisión jurisdiccional que sea reflejo de la verdad judicial. Dicha pauta basilar es calificada por Velázquez Ramírez como una facultad de humanización de la justicia judicial. Abad Yupanqui expone que se trata de una facultad concedida al operador jurisdiccional de intervenir en el proceso, evitando que las naturales desigualdades con que concurren los litigantes determinen el resultado del proceso. En esa orientación, el Código propugna que el operador jurisdiccional actúe como equilibrador entre partes, con fuerza procesal distinta derivadas de las desigualdades de hechos consagrados en la realidad. Tal es el caso de un conflicto entre una empresa transnacional y un trabajador despedido, o el de un productor o proveedor y un consumidor. En suma, se trata de enervar que las desigualdades materiales impidan al operador jurisdiccional ofrecer una solución basada en el valor justicia. Dicha pauta basilar libera al operador jurisdiccional de las amarras de la mera voluntad de las partes, cuando es plenamente consciente que alrededor de ellos aparecen factores como la capacidad económica para la contratación, los gastos especialistas, los abogados especialistas o el costo de una prueba valiosa, etc. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso José Miguel Morales Dazo, expediente 48 del año 2004, AI, ha señalado: el principio de socialización es una manifestación plenaria del Estado democrático y social de derecho, propugnado por la Constitución. Así, declaró que la falacia formalista propia del Estado liberal, en virtud de la cual el principio de igualdad solo adquiere plena vigencia con una conducta absolutamente pasiva y contemplativa del Estado, sucumbe ante los principios del constitucionalismo social, según los cuales, ante los múltiples factores que pueden situar a las partes en una evidente situación de desigualdad, resulta imperativa la intervención judicial a efectos de tomar las medidas correctivas que aseguren un proceso justo. El Estado democrático y social de derecho se fundamenta en la aceptación que la persona humana y su dignidad son el fin supremo del cuerpo político. Por ende, el respeto de sus derechos y el resguardo de su bienestar no puede quedar librado a la voluntad de las personas, sino que implica una acción directa del Estado en favor de todas las personas, impidiendo que los desequilibrios fácticos nacidos del poder económico, el prejuicio racial, etc., terminen avasallando el fundamento de su propia existencia, la defensa de la dignidad humana. El Estado democrático y social de derecho no solo reconoce y promueve el goce de atributos tales como la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley, sino que adicionalmente pretende conseguir su mayor efectividad dotándolo de una base y un contenido material, a partir del supuesto de que personas y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino nociones en implicación recíproca. Así, no hay posibilidad de concretar cabalmente la libertad y la desigualdad ante la ley si su reconocimiento y garantía formal no se ven acompañadas de condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio. En suma, como anota Espinosa Saldaña Barreda, la aplicación de dicho principio tiene particular relevancia en nuestro país por las notorias desigualdades económicas y sociales, además de prácticas discriminatorias en temas tan sensibles como raza o género.
Por ende, tal como señala el propio Espinosa Saldaña Barreda, al operador jurisdiccional le corresponde tomar en cuenta las desigualdades que pueden existir entre las partes, encontrándose habilitado a realizar acciones concretas que las desaparezcan o, en su defecto, impedir que aquellas diferencias distorsionen el normal desarrollo de los procesos a su cargo.